En el video de la clase de hoy vamos a hablar de hematosis y del transporte de los gases. Para eso vamos a comenzar hablando de un repaso de los conceptos principales y luego vamos a hablar del transporte del dióxido de carbono. Esto que vamos a ver hoy es una parte de lo que pueden encontrar en nuestro curso online. Si están interesados, pueden encontrar en la descripción información para contactarse con nosotros. De lo primero que vamos a empezar hablando es del contenido arterial de oxígeno. El contenido arterial de oxígeno, es decir, cuánto oxígeno hay a nivel de la sangre arterial, es 1,36 por la concentración de la hemoglobina por la saturación arterial más la presión arterial de oxígeno por 0,003. Si nosotros quisiéramos calcular el contenido venoso de oxígeno sería 1,36 por la concentración de la hemoglobina por la saturación venosa de la hemoglobina más la presión venosa de oxígeno por 0,003. La otra fórmula que vimos era la de la oferta distal de oxígeno, que la oferta distal de oxígeno era el contenido arterial de oxígeno por el volumen minuto. Y la última que vimos fue el consumo de oxígeno, que el consumo de oxígeno era el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso por el volumen minuto. A su vez, ¿se acuerdan que habíamos hablado de lo que era la insuficiencia respiratoria? Que la insuficiencia respiratoria era una presión arterial de oxígeno menor o igual a 60 milímetros de mercurio. Y habíamos dicho que había otro valor más que teníamos que conocer, que era el de 80, que una presión arterial de oxígeno menor o igual a 80 milímetros de mercurio lo que me decía era que el paciente estaba en hipoxemia, poco oxígeno en sangre. Tengan en cuenta que hipoxemia no es lo mismo que hipoxia. Hipoxemia es poco oxígeno a nivel de la sangre, mientras que hipoxia es poco oxígeno a nivel de los tejidos. De ahí una frase que muchas veces los docentes dicen, que es que puede haber hipoxia sin hipoxemia, pero siempre que haya hipoxemia va a haber hipoxia. ¿Qué está diciendo esto? Puede haber hipoxia sin hipoxemia, lo que nos está diciendo es que un tejido puede tener poco oxígeno, pero la sangre puede estar bien. Un ejemplo de esto son los infartos. Si yo ocluyo la arteria de un tejido, ese tejido va a entrar en hipoxia, pero la sangre arterial de todo nuestro cuerpo va a estar normal. Entonces, en ese caso, hay hipoxia sin hipoxemia. Ahora, siempre que haya hipoxemia va a haber hipoxia. Siempre que tenga poco oxígeno en la sangre arterial, los tejidos van a tener que tener poco oxígeno. Para terminar esta clase, entonces, lo que vamos a hablar es un poco de lo que pasa a nivel del dióxido de carbono. Si se fijan, todo lo que hablamos era a partir del oxígeno. Ahora, ¿cómo es que transporta nuestro cuerpo el dióxido de carbono? Entonces acá tenemos una representación básica de lo que sería nuestro cuerpo. Nosotros tenemos a los pulmones y tenemos a los tejidos, que ambos se comunican a través del circuito vascular. Nosotros sabemos que la sangre que va entre los pulmones y los tejidos tienen altas presiones de oxígeno, de ahí que tienen presiones de 100 milímetros de mercurio, y tienen bajas presiones de dióxido de carbono. Tienen 40 milímetros de mercurio de dióxido de carbono. A nivel de los tejidos agarran el oxígeno, liberan dióxido de carbono, y por eso es que la sangre que une los tejidos con los pulmones tienen presiones de oxígeno mucho más bajas, de 40 milímetros de mercurio, y presiones de dióxido de carbono más altas, de 45 milímetros de mercurio. Entonces vamos a ir haciéndonos algunas preguntas. La primera pregunta que vamos a tratar de responder es, si comparamos el oxígeno con el dióxido de carbono, ¿qué hay más en sangre arterial? ¿Qué creen ustedes que hay más en sangre arterial? ¿Oxígeno o dióxido de carbono? Y la respuesta es, hay más dióxido de carbono. Si ustedes se están preguntando por qué, ahora vamos a ver. Cuando nosotros vemos, y habíamos dicho, para ver cuánto oxígeno hay en sangre arterial, lo que veíamos era el contenido arterial de oxígeno, es decir, la cantidad de oxígeno que estaba unido a la hemoglobina más la cantidad de oxígeno que está disuelto. Cuando nosotros queremos hacer lo mismo con el dióxido de carbono, es decir, cuánto es el contenido arterial o el contenido venoso de dióxido de carbono, lo que vemos es que el dióxido de carbono tiene tres maneras de viajar. Una es disuelta. Una es unida a proteínas, no solamente a la hemoglobina, sino muchas proteínas transportan el dióxido de carbono, aunque la hemoglobina sigue siendo el principal transportador también de dióxido de carbono.
que la unión de dióxido de carbono a proteínas es lo que llamamos compuestos carbaminos, y el último de los transportadores, que es el principal transportador del dióxido de carbono, es a través de lo que es el buffer bicarbonato protón. Entonces, como el dióxido de carbono tiene más maneras de ser transportado, eso hace que la cantidad de dióxido de carbono que haya en la sangre, tanto arterial como venosa, sea mucho mayor, al punto que el contenido arterial de dióxido de carbono es el doble que el contenido arterial de oxígeno. ¿Se acuerdan que el contenido arterial de oxígeno era entre 18 a 20? El contenido arterial de dióxido de carbono es un promedio de 40, o sea, el doble. Entonces vamos a tratar de responder una segunda pregunta, que es, ¿qué hay más disuelto en sangre arterial? ¿Oxígeno o dióxido de carbono? Recuerden, como dato, que la presión arterial de oxígeno es de 100 milímetros de mercurio, mientras que la presión arterial de dióxido de carbono es de 40 milímetros de mercurio. ¿Qué dirían entonces ustedes? ¿Qué hay más disuelto? ¿Oxígeno o dióxido? Y la respuesta es nuevamente, hay más dióxido de carbono. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que concentración y presión parcial no son lo mismo? Ahora vamos a ver por qué. Cuando yo les pregunto qué hay más disuelto, lo que les estoy preguntando es qué tiene más concentración, si el oxígeno o el dióxido de carbono. Y se acuerdan que la concentración de un gas dependía de la presión parcial y de la solubilidad. Es decir, que para calcular cuánto hay de oxígeno disuelto en sangre arterial, lo que tendremos que hacer es la presión arterial de oxígeno por la solubilidad del oxígeno. Mientras que para calcular cuánto es la concentración del dióxido de carbono disuelto en sangre arterial, lo que tendríamos que hacer es la presión arterial de dióxido de carbono por la solubilidad del dióxido de carbono. Cuando nosotros hacemos esto, la presión arterial de oxígeno es de 100 y la solubilidad es de 0,003. Si nosotros hacemos 100,003, nos va a dar que la concentración de oxígeno es de 0,3. Si nosotros hacemos lo mismo para el dióxido de carbono, la presión arterial de dióxido de carbono dijimos que era de 40. Ahora, la solubilidad del dióxido de carbono es 0,03. Si nosotros hacemos 40 por 0,03, lo que nos da es que la concentración de dióxido de carbono es 1,2. Fíjense, y acá estamos viendo un claro ejemplo donde la concentración y la presión parcial no son lo mismo. Cuando nosotros vemos, la presión arterial de oxígeno es más del doble que la presión arterial de dióxido de carbono. Ahora, cuando vamos a las concentraciones, la concentración del dióxido de carbono es 4 veces mayor a la concentración del oxígeno. ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos en el medio la solubilidad. Por eso es que nosotros no podemos comparar dos gases distintos a partir de sus presiones arteriales o venosas. Lo que sí podemos hacer, y esto sí lo podemos hacer, es comparar el mismo gas a nivel de la arteria y a nivel de la vena. Es decir, si yo les digo que a nivel de la arteria el oxígeno tiene una presión de 100 milímetros de mercurio y a nivel de la vena el oxígeno tiene una presión de 40 milímetros de mercurio. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿En la arteria o en la vena? Ahí, como el oxígeno tiene la misma solubilidad, tanto en sangre arterial como en sangre venosa, donde haya más presión parcial va a haber más concentración. Es decir, que ahí sí nosotros podemos hablar de presión parcial como concentración, pero nunca podemos comparar las concentraciones de dos gases distintos a través de la presión parcial, porque tienen distinta solubilidad y entonces, como estamos viendo acá, me va a cambiar la concentración que tiene este gas. Entonces, por último, lo que vamos a hacer es ver cómo es que es transportado el dióxido de carbono. Nosotros acá tenemos un tejido y tenemos al capilar. Bien, el tejido produce el dióxido de carbono que, como es un gas, difunde hacia la sangre. Una vez que el dióxido de carbono está en la sangre del capilar, hay dos caminos que puede hacer. Uno es ingresar al glóbulo rojo y otro es viajar en el plasma. El 90% del dióxido de carbono va a ingresar al glóbulo rojo, mientras que un 10% va a viajar en el plasma. De los dióxidos de carbono que ingresan al glóbulo rojo, va a haber 3 caminos que pueden tomar. Uno de estos es que el dióxido de carbono viaje disuelto en el interior del glóbulo rojo. Este camino lo usa solamente un 4,5% de todo el dióxido de carbono que ingresa al glóbulo rojo. Otro de los caminos que puede hacer el dióxido de carbono es unirse a la hemoglobina y formar compuestos carbaminos.
Este camino lo toma el 23,5% del dióxido de carbono que ingresa al glóbulo rojo. Si se fijan, entonces un cuarto del dióxido de carbono que ingresa al glóbulo rojo viaja de estas dos maneras. Por ende, 3/4 del dióxido de carbono que ingresa al glóbulo rojo viaja a través de esta manera. Esta manera, responsable del 72%, es cuando nosotros fusionamos al dióxido de carbono junto con agua. Si ustedes saben, esto es generado por una enzima que se llama anidrasa carbónica, que acelera el proceso. Entonces, el dióxido de carbono más el agua a través de la anidrasa carbónica forma ácido carbónico, que como es un ácido débil, rápidamente se disocia en protón más bicarbonato. El protón se va a unir a la hemoglobina, mientras que el bicarbonato va a salir hacia la sangre a través de un intercambiador de bicarbonato-cloro. Entonces ahora vamos a ver qué es lo que pasa con el otro 10%, el que permanece en la sangre. Este 10% tiene básicamente dos caminos para los cuales tomar. Uno es viajar disuelto a nivel de la sangre, que este método es el responsable de transportar el 55% de este 10% del dióxido de carbono. El otro 45% lo que va a hacer es fusionarse con agua para formar ácido carbónico y disociarse en protón más bicarbonato. Pero tengan en cuenta que a nivel de la sangre nosotros no tenemos la enzima que habíamos visto antes, la anidrasa carbónica. Por ende, esta reacción es una reacción lenta. Con esto terminamos el video de hoy. Si estás interesado en nuestro curso online, podés contactarte con nosotros a nuestro Facebook, Clases Cardio Respi, o a nuestro mail, clasescardiorespi@gmail.com. No olvides suscribirte, así YouTube te avisa cada vez que subimos un video nuevo. Muchas gracias.